que, o sea, la disminución, que una arteria básicamente cardíaca disminuya el flujo y que no pueda suplir las necesidades de esa área que está irrigando. Sí, esa es la definición de la cardiopatía isquémica. Pero ¿cuál es la definición del infarto? Perdón, la explicación fisiopatológica del infarto sería. Sería un área de necrosis, ¿no? Al cual el miocardio sufre, ¿no? ¿Cómo? Sería una necrosis al cual el miocardio sufre, justamente por Sí, la... eso es lo que es. Pero ¿cuál es la fisiopatología? Una hipoxia Sí, persistente mayor a 30 minutos. Una obstrucción aguda sería. Claro, la obstrucción aguda de la arteria súbita está dada por la ruptura de una placa y la formación de un trombo. ¿Y cuál es la fisiopatología de la angina crónica estable y de la angina crónica inestable? Claro, el crecimiento de la placa progresivo que hace que A su vez tiene angiogenia estable. Claro, exacto. Crea flujo colateral. ¿Y cuál es dije una boludez, la angina crónica inestable? ¿Y cuál es la fisiopatología de la angina crónica, de la angina inestable, perdón? no es ocasionada justamente por un desequilibrio de la oferta de la demanda de oxígeno. Podría ser por un émbolo que obstruye. Claro, se le agrega una complicación a la estable, sería. Y va a tener, por ejemplo, la progresión va a sufrir cambios en los últimos 2 meses, mientras que la estable no va a sufrir cambios en los últimos 2 meses. Exacto. Después, también, por ejemplo, la persona va a decir de que, no sé, podía subir la escalera y ahora se cansa de subir la escalera o no puede ya subir las escaleras. Eso es la clínica, pero claro. Yo preguntaba de la fisiopatología. Bueno, es muy importante que tengan claro entonces que la fisiopatología del infarto es una ruptura de una placa. Entonces, vos decías, Victoria, qué raro que no tuvo dolor antes. Claro. Puede no tener dolor antes. De hecho, la cardiopatía isquémica se puede presentar en primer lugar como un infarto y no es nada infrecuente que pase eso. No necesariamente tiene que tener una angina crónica estable antes de hacer un infarto. Justamente porque las fisiopatologías son distintas. En las dos hay obstrucción de las arterias coronarias. En el infarto es parcial, digamos, hay una placa simplemente, que la tiene todo el mundo, o mucha gente, digamos, de determinada edad, y cuando se rompe la placa, se produce el infarto. O sea, se produce la trombosis en el sitio de la ruptura de la placa y la obstrucción de la arteria coronaria. Después con el resultado de la necrosis del músculo cardíaco. En cambio, en la angina crónica estable, el bloqueo es progresivo y justamente el miocardio se va adaptando, generando colaterales y flujos alternativos, y en general la intensidad viene siendo más o menos parecida a lo largo del tiempo. Esa sería la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa le llama la atención de esta historia clínica? Hay un par de cosas que menciona. Sí, bueno, eso es una barbaridad, obviamente. ¿Qué más? Uh-huh. ¿Y lo de la gastritis que dice? De la acidez en la región epigástrica. ¿Cómo? Podría ser de causa cardíaca, por ejemplo. Claro. ¿Y qué les parece? ¿Podría ser o no? O sea, de la cara inferior cardíaca, que tenga algún... Sí, justamente, por eso es importante. Puede ser una irradiación.
Sí, exacto. Por eso es importante, los pacientes que consultan, se dice que consultan por un dolor que va entre, o molestia, digamos, que va entre la mandíbula y el ombligo, debería sospecharse la cardiopatía isquémica, aun cuando sea un dolor típicamente epigástrico, por ejemplo, que se sospeche gastritis. De hecho, un paciente puede tener gastritis y tener un infarto o una cardiopatía isquémica, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, bueno, por tos solamente uno no pensaría en una cardiopatía isquémica, claramente. Pero si la tos va acompañada de cierto dolor o cierta presión, sí. O si va acompañada de síntomas vegetativos, bueno, tiene factores de riesgo, claramente. O sea, tiene un montón de cosas para pensar en este paciente, claramente. Entonces, un poco la moraleja es que cuando un paciente consulta por molestias, aunque no sean típicamente de dolor torácico anginoso, entre el ombligo y la mandíbula, ¿qué se hace? Un electro, ¿no? Claro, así es fácil. O sea, al paciente mínimamente se le hace un interrogatorio detallado y un electrocardiograma. Bueno, si hay dudas se puede hacer en el laboratorio también, ¿no? Esto es importante porque justamente, no sé si vieron los dos videos que estaban de la cátedra en YouTube. ¿Los vieron? Sí. Para mí están súper claros. Que justamente cuando hay un paciente que consulta por estas cosas hay que sospechar cardiopatía isquémica porque es la primera causa de mortalidad. Entonces, justamente el paciente que consulta por esto puede ser la única vez que consulta. Y si uno lo manda a la casa diciendo, va a tomar una antiácido y ya está, se puede ir a su casa con un infarto, justamente. Bueno, entonces, la epidemiología, ya mencionamos un poco, es la primera causa de mortalidad en Argentina. ¿A quiénes afecta con más frecuencia la cardiopatía isquémica? Más a hombres, en general, ¿a partir de qué edad? Sí, a partir de los 40. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Y están los factores de riesgo cardiovasculares clásicos que nombramos, que son los que venimos repitiendo más o menos siempre con insuficiencia cardíaca y anteriores. Y había algunos nuevos, como el de hipertensión gestacional, la menopausia temprana y no me acuerdo. Pero si no, lo de siempre, dislipidemias, hipertensión, tabaquismo sobre todo. Claro. Obesidad, Claro, los dividíamos en modificables y no modificables. Claro. Enfermedad también coronaria precoz en la familia. Bien. Entonces, ¿cómo harían la clasificación de la cardiopatía isquémica? Ya mencionamos un poco, pero ¿cuáles son las distintas formas de presentación? Sí. Bien. Y la muerte súbita también. Y la muerte súbita, exacto. Bueno, ¿qué características tiene cada una entonces? Bien, ¿están de acuerdo? Sí, también no va a excederse en el tiempo, o sea, no va a exceder los 20 minutos y si el paciente toma vasodilatadores, como los nitratos, va a cesar el dolor, ya que va a aumentar el calibre de las arterias y va a llegar el flujo.
y también está asociado a que la placa no va a ocupar, el menor, o sea, menos del 75% de la arteria, mientras que ya en las inestables se habla de que va a ocupar más del 75%. Y por eso el dolor va, por ejemplo, no va a cesar con los nitratos, puede pasar los 30 minutos. Bien, entonces, justamente los nitratos se usan también como test diagnóstico, porque exacto, porque justamente como la fisiopatología del infarto es distinta, al trombo no le hace nada usar un vasodilatador. Bueno, ¿y la angina inestable cuál es? ¿No sería esa que dijo la Victoria, profe? Que supera los 20 ¿Cómo? minutos, que con la utilización, por ejemplo, de un nitrato no hace efecto porque tiene la luz del vaso está más obstruida que la angina estable. O sea, sería aquella que el paciente presenta a la clínica aunque sin esfuerzo físico. Exacto. Bueno, ¿y la angina de Prinzmetal qué características particulares tiene? Es de corta duración y se da más que nada por vasoespasmos. Y la Bien. manera de diagnosticarla es a través del Holter, porque si hago un electro, salvo de que se esté dando el vasoespasmo en ese momento, no la voy a poder detectar. Bien. Bien. Bueno, ¿y el infarto? ¿Qué característica tiene? ¿El resto? Hay un par que están sin hablar. En el infarto también se agregan los síntomas vegetativos como son sudoración, palidez, náuseas y vómitos también. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es una cosa muy frecuente y por ejemplo, el paciente puede presentarse con dolor abdominal y epigástrico y vómitos o sudoración. Se puede pensar, por ejemplo, en una úlcera perforada o en una gastritis aguda y en realidad puede ser un infarto justamente. Digo esto de los diagnósticos diferenciales porque, digamos, si bien muchos pacientes tienen síntomas mucho más típicos, justamente como es una patología tan severa, no se puede dejar pasar un diagnóstico de esto sin omitir un diagnóstico, quiero decir, o diagnosticarlo con otra cosa. Por eso, para tratar de no omitir estos diagnósticos hay que tener un alto grado de sospecha. Bueno, ¿cuál es la característica del dolor del infarto entonces? Un dolor urente en el pecho, opresivo, que comienza en el hemitórax izquierdo y puede irradiar a hombro y brazo izquierdo, maxilar, y como ya hemos dicho, se limita generalmente hasta el nivel del ombligo, el borde superior de los trapecios, brazo izquierdo y no más arriba de los maxilares. Bien, ¿y cuál es la duración del dolor habitualmente? Dura más o menos horas, a veces puede durar hasta 30 minutos y generalmente desaparece antes de las 48 horas. Claro, puede ser 20 minutos también, aproximadamente. Bien. ¿Y cuál es la importancia del diagnóstico precoz, digamos, de la detección precoz del inicio de los síntomas? Más que nada para evitar las secuelas, ¿no, profe? Que cuanto más tiempo tarda sin oxígeno, más fibras musculares van a morir
o sea, sufrir necrosis y estas no pueden ser reemplazadas por otras fibras musculares, sino con tejido fibroso. Y entonces medio que va a perder un poco la función del corazón. Bien. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? Digamos, el diagnóstico precoz permite hacer, sobre todo, qué tipo de tratamiento para frenar la necrosis. Se le puede dar nitroglicerina sublingual. Y bueno, y fundamentalmente también se puede hacer un cambio de hábitos en general para ver si mejora la situación del paciente. Sí, bueno, pero estaríamos hablando ahora del agudo, ¿no? No de la evaluación posterior, en el momento que el paciente tiene el infarto, ¿no? Una ¿Aspirina se puede dar, profe? Mateo. Yo he dicho una revascularización miocárdica percutánea, puede ser una. Y si no, también fibrinolíticos como tratamiento Exacto. médico. Lógico. Exacto, entonces el objetivo del infarto, bueno, una vez que se produjo, es hacer el diagnóstico lo antes posible para tratar de hacer el tratamiento de revascularización, sea con fibrinolíticos o con revascularización percutánea, o sea, una angioplastia con stent en agudo. ¿Tienen claro los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria? Con los ejemplos, ¿saben qué es cada cosa? ¿Cómo es? Y sí, la prevención Aplicado primaria a esto, sería ¿no? al infarto. La prevención primaria, por ejemplo, sería orientar al paciente que no vaya a fumar, que controle para no tener hipertensión, que no El tenga control del factor de diabetes. riesgo, exacto. Sí, son pacientes saludables que tiene que orientar para que el paciente no vaya a tener una enfermedad que sea un riesgo cardiovascular. La secundaria sería los pacientes que ya tienen la enfermedad y que va a tener que tratar de controlar los factores de riesgo. Y bueno, la terciaria sería ya el paciente que llega y va a tener que hacer el tratamiento para la rehabilitación y la reinserción en la sociedad, algo así. Exacto, tal cual. Bien, por eso es tan importante hacer el diagnóstico acertado y además hacerlo rápido, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen el diagnóstico entonces? La sospecha, ya comentamos un poco el dolor, pero bueno, puede haber variantes atípicas del dolor. ¿Qué hacemos cuando el paciente está con el dolor? Entonces, ¿cómo? Bien, ¿qué esperarían encontrar en el electro? Dependiendo en la fase que estamos, va a Exacto. haber distintas alteraciones. Y también el tipo de infarto que es, si es transmural o submural. Exacto. O sea, ¿Y si va a haber elevación del ST o no, básicamente. ¿Y cuáles son las alteraciones que puede haber entonces? Eros, está mudo. A ver, en un primer momento puede haber ondas T picudas asimétricas al principio o bien ondas T invertidas, porque lo que generalmente comienza a lesionarse es el subendocardio, que es la zona más crítica. Y después, si la isquemia sigue y comienza a dar lesión, podemos hablar de que hay una elevación o un supra. Sí, hay un desnivel en el segmento CT que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba, nos hace hablar de generalmente de un infarto transmural con mayor compromiso. Y si es sin supradesnivel o sin elevación del segmento CT, hablamos de un subendocardio y es un infarto quizás de menor grado. Bien, ¿y qué otra cosa pueden encontrar en el electrocardiograma?
Las ondas Q patológicas. Sí. Valentina, ¿por qué puede ser lo de las ondas Q patológicas? No sé, profe. Ni idea. Manga. Puede ser por un evento previo. Exacto. Puede haber tenido un infarto previo que no haya sido diagnosticado. Entonces, digamos, en un paciente que tiene una cardiopatía isquémica ya podría haber tenido un infarto anterior y verse en el electrocardiograma. Por eso, si bien la onda Q patológica habla de un infarto, podría diagnosticarse por primera vez un infarto viejo, ¿no? En el momento que el paciente concurre. Pero ojo, porque se puede sumar eso más un evento actual, ¿no? Bueno, también pueden haber alteraciones correspondientes a la hipertensión. Así que, bueno, eso es también una cosa que puede aparecer. ¿Qué otro método diagnóstico usarían? Y Las enzimas. Bien. ¿Qué es lo que marcan las enzimas? un marcador de la necrosis de los miocitos cardíacos, por el tema que son enzimas específicas, igual que la CPK-MB. Entonces, si está aumentada en la circulación en sangre periférica, sería un indicio de muerte Me celular. disculpan un minuto. Vino un técnico del cable, voy a demorar capaz 10 minutos. Ya vengo.
Bueno, disculpe la interrupción. Bueno, estábamos con el tema diagnóstico. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, ¿cómo es el tema de las enzimas entonces? ¿Qué enzima le pedimos? La CPK y la CPK inhibida. Bien, ¿y cómo es la curva? O sea, ¿cuándo empiezan a hacerse positivas y qué indican las enzimas justamente? ¿Y qué indica? Bien. ¿Qué otro análisis de laboratorio se puede hacer para el diagnóstico? El de la mioglobina, por ejemplo, que se eleva dura 24 horas elevada. Se dice que es muy sensible, pero poco específica. O sea, es sensible al 100%, pero específica en el 80%. Bien. Bueno, ¿y tendrían algún otro método de diagnóstico? Sí, el ecocardiograma es más para evaluar la función del corazón que para hacer el diagnóstico del infarto. Sí. La angiografía coronaria, ¿no? También para si la persona tiene realmente una isquemia, se utilizan más que nada para saber dónde está la isquemia. Exacto, ese es otro método diagnóstico importante. ¿Y por qué se hace eso? Para localizar la obstrucción o para tratarlo en realidad. Sí, obviamente para localizar la obstrucción, las obstrucciones, pero sobre todo la ventaja es que permite hacer el tratamiento. Eso es lo que después se puede hacer la angioplastia percutánea, digamos. ¿Saben cómo es el procedimiento ese? No sé si lo vieron alguna vez o vieron algún video. ¿De angiografía? Sí. Se entra por un catéter radial o femoral y se tira contraste en las arterias coronarias. Claro, se entra con un catéter hasta el ostium de las coronarias. En el ostium se bloquea, se infla un balón para bloquear la salida del contraste. Ahí se inyecta el contraste dentro de las coronarias y se toman imágenes de rayos X en un video para ver justamente hasta dónde progresa el contraste. Entonces, si se ve la obstrucción, la ventaja que tiene eso es que se puede hacer la angioplastia en agudo, es decir, durante el tiempo que el paciente está cursando el infarto. Eso permite hacer el tratamiento, o sea, la desobstrucción de la arteria tapada. Pero entonces se hace en el mismo momento que está haciendo la angiografía y se desobstruye si hay. Claro, exacto. O sea, los dos tratamientos que se pueden usar para desobstruir la arteria son los trombolíticos, los trombolíticos y la angioplastia percutánea tienen sus indicaciones, no son exactamente superponibles las indicaciones porque los trombolíticos, por ejemplo, se pueden usar cuando una obstrucción es demasiado importante, que en ese caso el catéter no podría pasar, o por el contrario, cuando la obstrucción es una arteria demasiado periférica, que tampoco podría llegar el catéter, entonces se haría con trombolíticos, que justamente permiten llegar a esos sitios. Y en el caso de... También podría ser de rescate, profe, ¿o no? La angioplastia. Claro, exacto. Entonces,
También, exacto. Entonces, se puede hacer la angioplastia o los trombolíticos. Y si el paciente sobrevivió al infarto y obviamente no tiene un diagnóstico, no fue estudiado anteriormente, porque bueno, podría ser que tuviera una cardiopatía isquémica crónica y ya tuviera algún diagnóstico de qué nivel y grado de obstrucción tendría antes. Pero si no lo tenía, se dejan pasar unos días y luego se hace la angiografía para ver el sitio de obstrucción. El sitio y la magnitud de la obstrucción. Y en ese caso se puede hacer también lo mismo. Se puede hacer ¿Qué se hace? Digamos, si hace una angioplastia, un cateterismo cardíaco unos días después del infarto. Se pasa la revascularización con colocación de stent, o se puede hacer la indicación de una cirugía de revascularización miocárdica con bypass aortocoronario. ¿Cómo es eso? ¿Hablas, profe, la de revascularización de miocárdica? Sí. ¿No colocás como un conducto, o sea, bypass arteriales o venosos en el lecho distal sano de la arteria, digamos? Claro, si ustedes tienen el sitio donde está acá, digamos, si tienen el sitio donde la arteria está obstruida, lo que se hace es poner una arteria que suele ser radial o mamaria, o una vena safena que hace de puente justamente entre el preobstrucción y postobstrucción para saltar el sitio de la obstrucción y que se pueda mantener la vascularización del sitio. Y si no, la angioplastia con stent, no sé si saben cómo se hace. Sí, había un videito en la clase, imagen, que el stent es como si fuese, no sé cómo explicarlo, pero una malla de acero penetrada que también se infla con un balón en la zona y dilata la arteria. No la dilata, sino que aumenta la luz. Exacto, lo que se hace es entonces pasar con el catéter. Si la arteria, se pasa con el catéter y acá está la placa, ¿no? Entonces, estamos hablando en agudo es lo mismo en realidad, ¿no? Pero porque en agudo tiene que atravesar el trombo y bueno, se aplasta así contra la pared para dilatar, y una vez que se aplasta, el catéter en realidad el catéter pasa a través de la... a ver, empiezo de nuevo. Acá está el ostium de las coronarias. Entonces, lo que se hace es bloquear en este sitio para que no salga el contraste en primer lugar. Luego se pasa el catéter, se atraviesa la obstrucción y el catéter llega a distal de la obstrucción. En el sitio de la obstrucción se infla un balón que hace que la arteria se dilate. Cuando la arteria se dilata, suele haber se rompe la placa, digamos. Entonces hay desechos de la placa que, si no se hiciera nada, van a distal y pueden hacer una embolia. Entonces el catéter tiene también en distal, digamos, después de la obstrucción que pasó, un aspirador. Entonces eso aspira los restos de placa que salen. Entonces, después que se dilató la arteria, lo que se hace es, hay una malla que es el stent, que es, no sé si lo vieron, es como todo un serruchito así. Entonces cuando la malla esa es sensible a la baja temperatura, entonces cuando, obviamente está a 37 grados, está dentro del cuerpo, entonces cuando se pasa ahí, el catéter, el stent, está adherido al catéter y se le hace pasar líquido frío. El líquido frío hace que el stent se expanda, entonces se queda pegado contra la arteria y queda fijo ahí, digamos. Después se incorpora. Los stents tienen un medio milímetro, una cosa así, son re chiquitos, un par de milímetros, son muy, 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 muy finitos. Y hay algunos stents también que tienen liberación de droga, es decir, liberan unas drogas para evitar la formación de una trombosis sobre el stent durante un tiempo. Claro, bueno, pero esa sería eso más yo o te iba menos a preguntar. sistema. Eso sería el stent farmacológico que... Claro, exacto.
Ujú. Igual, como que para... Lo que pasa es que le decía que las indicaciones no son las mismas porque, por ejemplo, si es por ejemplo, el tronco de la coronaria izquierda, que es muy cortito, no se puede poner un stent. Entonces, si la obstrucción es o muy larga o muy corta, o bueno, depende del sitio donde esté, o muy distal, por ejemplo, no se puede poner un stent. Entonces, en esos casos, se puede optar por la cirugía de revascularización miocárdica, o sea, el bypass. Que obviamente es la cirugía que inventó Favaloro. Bueno, también está lo que es el tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica. Pero antes de ir a cardiopatía isquémica, denme un minuto, por favor. Hola. Bien, estoy dando clase. Sí. Sí, pero me dijeron, sí, se lo voy a cortar. Bueno, te llamaré. Sí, bueno, llamaremos de nuevo si se corta de nuevo. Bueno, te dejo, estoy dando clase. Chau. Bueno, entonces, sigamos con infarto y después pasamos a cardiopatía isquémica. Entonces, un par de preguntas. ¿Por qué se mueren los pacientes con infarto? Y podría ser por una arritmia, por ejemplo. Exacto, esa es la principal causa de mortalidad en infarto, las arritmias. ¿Qué arritmias? Ventriculares, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, por ejemplo. Exacto. ¿Y por qué se producen esas arritmias? Sería por la lesión que produce la zona de necrosis, entonces el corazón pierde como que el sincronismo, sobre todo eléctrico, entonces se produce una arritmia. Exacto. ¿Saben que la mortalidad... ¿cuál es la mortalidad promedio del infarto actualmente? Digo promedio, pues depende de la severidad, por supuesto, pero promedio más o menos. No sé, pero... Es alrededor del 8%. No sé si sabían que, bueno, bajó mucho la mortalidad en el infarto justamente. ¿Por qué? Por el tratamiento, ¿no? El diagnóstico y tratamiento precoz. En realidad... 8% sería en la población en general, ¿no, profe? Sí, exacto. Y en general, digamos, en general ¿En los mayores de 65? No, en todos los pacientes con infarto en general, pero ¿cómo fue bajada la modificación? ¿Cómo fue bajada la mortalidad, quiero decir, perdón? Con el bypass, profe. No, el bypass justamente es un tratamiento para cardiopatía isquémica, digamos, que puede ser pre o postinfarto, digamos, no tiene relación con el infarto, estoy hablando del infarto mismo, ¿no? O sea, en el infarto el paciente o se muere o se salva, y si se salva, sí hay que hacer estrategia de vascularización, sea farmacológica, digamos, tratando de revertir el proceso aterosclerótico, o con la cirugía de revascularización miocárdica, o con una angioplastia con stent. Pero durante el infarto, ¿cómo se bajó la mortalidad? Radicalmente, o sea, pero bajó un montón, era como el 30%. Con la creación de las unidades de cuidados críticos, unidades coronarias. La creación de unidades coronarias bajó marcadamente la mortalidad del infarto, digo, porque
justamente permite la detección y el tratamiento precoz de las complicaciones agudas del infarto, de las cuales la más mortal justamente son las arritmias ventriculares. Justamente no se muere el paciente por ese motivo. ¿Qué otras complicaciones puede haber post-infarto? Bueno, otras causas de muerte en el infarto obviamente puede ser, ¿qué otra cosa? Bueno, la ruptura de la pared, ¿qué más? La producción de trombos dentro del ventrículo, la ruptura de las valvas tendinosas que pueden dar lugar a una insuficiencia cardíaca aguda valvular justamente por... ¿Qué otra cosa? Puede haber arritmias también fatales que pueden darse por la isquemia del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular. ¿Qué otras complicaciones puede haber post-infarto? Un shock cardiogénico. El shock cardiogénico, sin duda. Exacto. Ujú. Ujú. Bien, exacto. Eh, y ¿qué otras complicaciones puede haber? ¿Puede ser, profe, la pericarditis? Puede haber pericarditis, sí. ¿Qué más? Aneurisma ventricular, profe. Sí, la arritmia ventricular, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué otra cosa? Ruptura del septo. Embolias sistémicas, pero es poco ¿Cómo? frecuente. Embolias sistémicas, pero es poco frecuente. Ujú. Exacto. Ruptura también del septum. Exacto, también se puede romper el septum. Muy bien. Edema agudo de pulmón. Exacto, muy bien. Bueno, ¿qué otras complicaciones puede haber problemas, digamos, o comorbilidades puede haber en el paciente post-infarto, no inmediato, sino más a largo plazo, mediano a largo plazo? O sea, no en los días siguientes, sino las semanas, meses o años siguientes. Sí, una cosa que puede pasar, sí. ¿El aneurisma ventricular no es más tardío? Exacto. Puede haber la remodelación del ventrículo puede dar a anormalidades en la función y puede producirse un aneurisma que hasta puede romperse, pero aun cuando no se rompiera puede dar una insuficiencia cardíaca justamente porque altera la mecánica de contracción. ¿Qué otra complicación puede haber? Que no es ni eléctrica ni mecánica. Una pericarditis fibrinoide. Sí, ¿y qué otra cosa más? ¿Qué pasa con el trabajo, con el paciente que tuvo un infarto? ¿Vuelve a trabajar? ¿No vuelve a trabajar? ¿Puede hacer sus actividades de la vida diaria? ¿Puede hacer ejercicio? ¿Puede tener actividad sexual? ¿Puede o no puede? Sí,
Sí, queda limitar la actividad física y más si necesito quizás una internación o una intervención quirúrgica como la angioplastia o más todavía una cirugía mayor como lo que es la revascularización miocárdica. Lleva más tiempo internado, cuesta volver al trabajo. Bien, exacto, la ergometría que permite hacer. Exacto. Bueno, y ¿qué otra bueno, no quiero decir así el, el- el diagnóstico, pero ¿qué otro problema puede haber? La depresión, Eso, exacto. ¿Por qué? porque limitamos mucho la actividad física y después también al paciente el diagnóstico de un infarto de miocardio le pega bastante mal. Bien. Y además, si no solo limita También en el trabajo. eh, eh, exacto, limita la actividad diaria, digamos, la actividad laboral y también la actividad sexual, y por eso la prevalencia de depresión es muy frecuente en pacientes con postinfarto. Entonces, hay que prestarle atención a eso y tengan en cuenta sobre todo que un paciente que sobrevive a un infarto sigue siendo un paciente con una patología crónica y que para mejorar los factores de riesgo cardiovascular tiene que tener adherencia. Entonces, si no tiene adherencia por la depresión, no le va a ir bien. Entonces, es muy importante lo que es la rehabilitación cardiovascular desde el punto de vista funcional, digamos, kinesiológico y que retome la actividad física en la medida que pueda, según lo que dé la ergometría. Y por otro lado, controlar la depresión justamente para que pueda tener una vida normal, obviamente, y además para que pueda tener adherencia a los tratamientos. Ese es un aspecto muy importante, digamos, fuera de lo que es el agudo, ¿no? No es una cosa que la vayan a tomar en el examen, pero es una cosa a tomar en cuenta. De hecho, actualmente hay servicios de rehabilitación, digamos, de rehabilitación integral post-infarto que hacen eso. Mi cuñado es cardiólogo en el ICR y se dedica a eso. Hace toda la parte desde la parte médica, digamos, la parte de coordinación de la gimnasia para rehabilitación, bueno, tanto en infarto como en insuficiencia cardíaca, para realmente retomar las actividades normales. Bueno, no sé si alguna otra cosa que quieren mencionar de infarto. No te escuché, ¿cómo? Y que se fije cuánto aguanta. Es lo mismo que la actividad deportiva, digamos, la tiene que retomar, digamos, la puede retomar. Victoria se recanta la caga risa. De manera progresiva sería. Es que es una pregunta muy importante esa, porque es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Y sí, se puede retomar la actividad tanto física como sexual, pero lo que les decía antes, hay que hacerlo en base a la resistencia que tenga el paciente en la ergometría, y obviamente en general se hace antes el tratamiento
de revascularización, que sí es que se puede hacer, digamos, tanto la cirugía de revascularización cárdiaca o la angioplastia con stent. De cualquier manera, el paciente tiene que estar medicado y en relación a eso hay un par no se rían, que esto es una pregunta importante que digamos, si hace cardiología se lo van a hacer sin duda, pero aparte que es una consulta de pasillo bastante frecuente. ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué drogas, digamos, en los hombres, qué drogas pueden dar impotencia sexual? Beta bloquean. Exacto, el efecto es dosis dependiente, pero puede darlo. Entonces, ojo con los beta-bloqueantes porque pueden, digamos, el paciente le podemos decir, bueno, toma esta medicación que reduce la mortalidad y qué sé yo, y el paciente no lo quiere usar directamente, o ni siquiera dice que no lo usa. Entonces, si es un varón y tiene impotencia sexual, se puede dar tratamientos con sildenafil o derivados, inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Los nitratos, que si tuvo antecedentes de cardiopatía isquémica y toma No voy a nitratos, hacer el chiste fácil, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la interacción que hay? claro. Yo tengo así hipotensión, me parece. ¿Y a qué puede llevar esa hipotensión? ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿cuáles son las drogas que no hay que asociar? Los nitratos, nitroglicerina, eso con sildenafil o tadalafil. Exacto. Está, ahí estoy tratando de encontrar la función esa de acá. El chequeador de interacciones, así se los ahora les mando una foto. Digamos, lo sabe cualquiera esto, digamos, pero ahí le puse nitroglicerina sublingual y sildenafil, por ejemplo. No se vienen ahí en el grupo. Me tengo que saber también la droga en inglés, pero después de esto. Bueno, el tema de inglés ya lo hablamos. Pónganse las pilas con el inglés y estudien porque lo van a necesitar. Hagan la especialidad que hagan. Pero bueno, es muy simple lo que dice ahí. Dice sildenafil, o sea, el Viagra, y nitroglicerina sublingual. Y dice nitroglicerina sublingual, sildenafil, mecanismo contraindicado, mecanismo vasodilatación aditiva, contraindicado potencialmente, hipotensión potencialmente fatal.
Ahí les mando otro, por ejemplo. Profe, ¿cómo se llama este programa? Medscape. Es una página en realidad. Está como aplicación para la celular o tableta y también está para como página web. Ahí les mando otro. Que es Tadalafilo, que es un, digamos, análogo del sildenafil, y el dinitrato de isosorbide, que es un vasodilatador coronario que se usa con frecuencia. Es lo mismo, dice contraindicado, potencial, hipotensión potencialmente fatal. Bueno, ahí lo mandé, no sé si lo llegaron a ver. Bueno, así que eso es una pregunta que puede aparecer en el examen tranquilamente y además una consulta muy frecuente de los pacientes. Bueno, ¿vieron alguna otra cosa más sobre infarto? Sí, profe, yo tengo una consulta cuanto si el paciente ya tiene un electro confirmado con la elevación del seguimiento ST, ¿hace falta solicitar la enzima en este caso? Porque el electrocardiograma en teoría sale más rápido, ¿no? Porque allá decía que tendría que ser a los 10 minutos el paciente que tiene una clínica ya se solicita un electro. ¿Cómo? Se cortó un poco, ¿cómo decías, perdón? Se cortó un poco el audio. Si yo tengo un electro con elevación del ST, por ejemplo, o sea, ya tengo un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ¿hace falta solicitar la enzima cardíaca? Normalmente sí, porque las enzimas ayudan primero a confirmar el diagnóstico, obviamente, y además ayudan a saber si la necrosis está en curso. En realidad, la sublevación del ST indica que el infarto está en curso, pero particularmente cuando no es, cuando pasó cierto tiempo desde que empezó el infarto, es bastante útil porque el tratamiento con los trombolíticos, bueno, y con la angioplastia con stent, lo que hace es, no hablamos sobre ese tema, lo que hace es frenar la necrosis que se está produciendo. Entonces, el hecho de que el ST esté alterado todavía y que las enzimas sigan altas, indica que se sigue necrosando el músculo, por lo tanto indica que, a pesar de que ya haya pasado cierto tiempo, hay una ventana para seguir, para recuperar músculo que todavía no se necrosó. No sé si me explico. Sí, profe. Eso, me olvidé de preguntar eso, una pregunta muy importante. Es ¿cuánto tiempo, cuál es la ventana de tiempo desde que empieza el infarto, desde que empieza, el dolor, hasta que digamos, no tendría indicación de hacer la angioplastia con stent en agudo o los trombolíticos? Los trombolíticos, yo estuve leyendo que tendría que ser antes de las 24 horas con paciente sintomático inferior a los 75 años, pero lo ideal sería a los 30 minutos. Y si no, lo ideal es lo antes posible, por supuesto, sí, es inmediato. Cuanto antes mejor, sin duda. Pero la ventana son 6 horas, desde el comienzo del dolor. Por eso es importante, aparte de hacer el diagnóstico, hacerlo rápido, digamos, no boludear con el paciente y establecer además cuándo empezar los síntomas, porque no es lo mismo que el paciente se haya aguantado el dolor una hora en la casa y después haya consultado, a que haya consultado inmediatamente cuando empezó el dolor. Entonces, del comienzo de los síntomas hasta 6 horas es una pregunta recontra de examen, porque es una cosa que lo van a necesitar en la práctica clínica. Y por el contrario, ¿cuál es la ventana de tiempo que hay entre
en los pacientes con una ACV. Para lo mismo, digamos, para hacer la angioplastia con stent, que actualmente no se hace, pero se puede hacer la trombectomía. Si hay un ACV trombótico, se entra con un catéter y se saca el trombo, que se hace en agudo, por supuesto, o trombolíticos, lo mismo. No sería 1 o 2 horas. ¿Cómo? Menor de 6 horas. 2 horas. 2 desde el comienzo de los síntomas, que es nada, es re poco tiempo, 2 horas. Es muy, muy poco tiempo realmente. Piense que el paciente cuando empieza con algún déficit tiene que relacionar, digamos, no necesariamente va a ser una paresia o una plejía en brazo, que es algo bastante notorio. Puede ser que empiece con dificultades en el habla, con una paresia no tan marcada, digamos. Entonces, que el paciente consulte rápido es más difícil. Bueno, mi esposa trabaja, no sé si le conté, mi esposa hace diagnóstico por imágenes y tienen ahora, en ese momento era el único que había, ahora hay un par más, de grupos de tratamiento agudo de ACV. Entonces lo que hacen es, le dicen el protocolo de stroke, ¿no? O de ACV, lo mismo. Y lo que hacen entonces, cuando el paciente consulta a la guardia, le sacan sangre, le hacen los análisis de función renal, hemograma, coagulación, le hacen una tomografía o una secuencia rápida de resonancia que se hace en unos pocos minutos, específica para detectar el ACV. Y si se confirma el diagnóstico, se le hace los trombolíticos o el cateterismo inmediatamente. Entonces, justamente como hay tan poco tiempo, tiene que estar todo coordinado. Así que yo durante mucho tiempo fui chofer de mi esposa. La llamaban a cualquier hora por los protocolos stroke y la llevaba. Vivimos a 35 cuadras del sanatorio, pero a la noche son 2 minutos. Y si no, a veces las ve en algunos casos las ve por internet, remoto. Así que bueno. Y sí. Y si tengo la posibilidad de hacer la angioplastía, si puedo hacer la fibrinólisis o no. Por ejemplo, Bueno, justamente si la hemodinamia. Sí, justamente la indicación, en principio hay más indicación, hay indicaciones para uno o para otro, pero lo cierto es que el mejor tratamiento es el que se le hace, digamos, y que se le hace rápido. Entonces a veces se elige el que está más disponible. No es solo indicación, sino accesibilidad, digamos, por lo que les decía, que el tratamiento tiene que ser hecho lo más rápido posible. En cuanto al... Sí. No, terminé. No, que en cuanto al infarto, la persistencia del dolor más allá de las 6 horas o la persistencia de la subelevación del ST y del aumento de las enzimas habla que justamente que se sigue necrosando músculo, entonces permitiría que el tratamiento agudo se haga aún pasada la ventana de las 6 horas. Pero obviamente cuanto antes mejor. Sí, vale, Victoria. Y, o sea, cronológicamente, ¿cómo sería o sea, cómo es el procedimiento? ¿Me explico, no? O sea, No. le hago un electro, le saco sangre y empiezo el tratamiento o espero al laboratorio. Espero ¿me explico? Se le saca sangre. ¿Cómo es el procedimiento? Se le saca sangre, se miden los tiempos de coagulación, las plaquetas, la función renal, la glicemia y la enzima, por supuesto. Y en base a otra cosa que le van a preguntar, no me doy cuenta de tratarlo eso, es que depende de la localización y la extensión del infarto, se puede, digamos, justamente considerar o no la indicación de hacer trombolíticos. Entonces, una cosa que les pueden topar el examen, y acá aparte que en la práctica, en cualquier guardia, es muy importante saber,
es cómo detectar qué arteria está obstruida y qué localización tiene el infarto en base a las derivaciones del electrocardiograma que están alteradas. ¿Sí? Entonces, si fuera un infarto de cara inferior, por ejemplo, que es más fácil, ¿en qué derivaciones verían las anormalidades del ST? B4, B5, B6. ¿Qué opinan el resto? Creo que sí, junto con ABF y ABR. Pero justamente esa parte del seminario del que está subido de la facultad no tiene audio. Exactamente, Mira, esa parte. no sabía. Bueno, pero igual, fíjense, derivaciones, electrocardiograma, infarto y le sale el toque. Pero bueno, lo que tienen que hacer es orientarse espacialmente. Entonces, B5 y B6 están acá, en la pared lateral del tórax. Y estamos hablando de que si el infarto es acá, o sea, en realidad sería acá, ¿no? En la cara inferior, en realidad, si la derivación está acá, que es B6, se está alejando. Entonces, es en B3, B4 y ABF, que está alterado cuando es cara inferior. ¿Sí? Cuando es cara lateral es en ABL y ahí sí, B5, B6. Y bueno, después hay otro que no me los acuerdo, que es, por ejemplo, cuando es del tabique, cuando es cara anterolateral extensa, no me acuerdo. Bueno, hay varios más. Quieren buscarlo, si no lo busco yo, no hay problema. Fíjate. ¿Cómo? B1, B2 puede ser. B1, B2 y ABF. Bien. Bueno. Ahí lo estoy buscando. Ahí pasé al grupo un cuadro que dice las derivaciones. Sí, exactamente. Y directamente ante la sospecha. Si se fijan, también inferior era entonces 2, 3 y F. Ahí va. Y si se fijan, hay cuadros también de ese tipo en el que te dicen también qué arteria puede estar implicada según la localización del infarto. Pero quería preguntar que directamente ante la sospecha de un infarto hacemos un electro de 12 derivaciones. De entrada. Sí. Sí, exacto. Bueno, así que eso de la localización es súper importante. ¿Y qué otra cosa? Perdón, no hablamos de otros tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con infarto cuando llega a la guardia? Bueno, primeramente reposo, luego como dijo la Victoria, el paciente necesita una vía. En general 2, pero bueno. En general se ponen 2 por seguridad y para una pasar la hidratación, otra la medicación, digamos, para controlar las distintas medicaciones que se van pasando, pero sí. Morfina, ¿por qué? Para aliviar el dolor se puede utilizar entre 2 y 4 miligramos. Se utiliza también AS, o sea, aspirina.
Aspirina, sí. Oxígeno, ¿para qué sirve la aspirina? Para evitar la formación de coágulos. El trombo. De trombos, exacto. Bien, ¿y cómo se da la aspirina? Puede ser por vía oral, ¿no? Sí, pero vía oral como El comprimido masticable. oral masticable, sí, tiene que masticarlo. Bueno, y bueno, después del tratamiento que dijimos, obviamente, pero bueno, eso del tratamiento inicial es importante que lo conozcan también. Bueno, hablemos un poco entonces del tratamiento de la angina. ¿Cómo se trata la angina de pecho estable? Sí. ¿O nitratos puede ser? ¿Sublinguales? Sí, los nitratos se usan para disminuir el dolor en el momento, ¿no? O sea, demanda. Y los betabloqueantes, ¿qué efecto tienen? Y reduce la frecuencia cardíaca. Después de la reunión. Sí. Se desconectó un toque, me parece. Me falló todo. Perdón, ¿qué efecto tienen los betabloqueantes? Bien, ¿y por qué sirven en la cardiopatía isquémica? Para disminuir el trabajo cardíaco y consecuentemente el consumo de oxígeno, que son uno de los pilares de la cardiopatía isquémica. El consumo de oxígeno y el aporte. Bueno, con la nitroglicerina favorecemos el aporte por la vasodilatación y con los betabloqueantes disminuimos el trabajo cardíaco. Exacto, entonces eso disminuye el consumo de oxígeno y hace más eficiente la misma oxigenación del miocardio. ¿Qué betabloqueante podrían usar? Y bueno, ya lo hablamos un poco de esto, pero ¿qué betabloqueante podrían usar? ¿Con qué dosis se empieza y cada cuánto se cambian las dosis? Usar atenolol, carvedilol, y se comienzan a dosis mínimas, que eran 1, 5, 3 miligramos de carvedilol, creo, como para comenzar. Bien, ¿y cada cuánto se aumentan las dosis? No sé. Al menos hay que esperar 2 semanas, pero a veces más. Justamente para que se vaya, para que se produzca el efecto, en primer lugar, para ver que no haya efectos adversos, básicamente bradicardia, que es lo que más se controla, y además para no precipitar una insuficiencia cardíaca por el aumento súbito de la dosis. ¿Te acuerdan que lo habíamos hablado cuando dijimos de insuficiencia cardíaca? Entonces hay que controlar los signos de sobrecarga. O sea, hay que controlar la presión, por supuesto, porque puede dar hipotensión, la frecuencia cardíaca y los signos de sobrecarga, es decir, edema y si aparecen rales en las bases. Que eso puede indicar que uno se está aumentando las dosis demasiado rápido y puede precipitar una insuficiencia cardíaca. Decías, Valentina, que no se escuchan. No se pueden suspender así de forma brusca, digamos. No se pueden suspender de forma brusca, exacto, tal cual. Bien. ¿Qué otra droga se puede usar? Los antagonistas de calcio. ¿Para qué sirven los antagonistas de calcio? ¿O qué efecto tienen? Mejoran todo lo que es los síntomas y la isquemia miocárdica. Bien. ¿Cómo?
Exacto. Bueno, ¿y qué ejemplos hay de calciotagonistas? El verapamil, por ejemplo. Exacto. ¿Qué efectos y qué efectos adversos pueden tener? Bradicardia, hipotensión, bloqueo auriculoventricular. Bien. Bueno, ¿y qué otra droga se podría usar en la cardiopatía isquémica? Bueno, en la angina crónica, digamos. Exacto. ¿Por qué se usan? Porque está comprobado que mejoran la morbimortalidad y la calidad de vida. Bien. Y los betabloqueantes también mostraron disminuir la mortalidad y obviamente también hay que usar hipolipemiantes. Si hay dislipemia, sin duda, pero también se han visto efectos estabilizadores de placa de las estatinas. Entonces, los pacientes que tienen infarto también se le da una estatina cuando ingresa por el infarto, independientemente de los valores de colesterol. Eso lo mencionamos antes. Y para cardiopatía isquémica crónica también sirve. Obviamente hay que controlar los factores de riesgo. Obviamente mantener la presión controlada, bajar los lípidos y favorecer la actividad física dentro de lo que se pueda. Puede ser que se buscaba que estén las LDL menos de 70 miligramos de cilitro. Exacto. Hay que hacer una prevención secundaria, sería, o sea, como si el paciente ya hubiera tenido un evento vascular mayor. Igual que si tuviera diabetes o, si tuvo un infarto. Bueno, y la angina prismetal, ¿cómo se trata? La inestable. La angina prismetal. Con vasodilatadores, ¿no? Porque ella lo que produce es un espasmo. Vasodilatadores coronarios. Exacto. Sí, antagonistas del calcio y nitritos, exacto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que vimos hasta ahora. Es como bastante largo, pero bueno. Un pantallazo hemos hecho más o menos. Bueno, les muestro un video para relajar y después seguimos. ¿Lo ven? Míralo. Este chico es como vos. Y está tratando de aprenderse en una noche cómo se trata un infarto. ¿Te sentís identificado? Nitratos, aspirina, trombolíticos, angioplastía. ¡Es imposible! ¡Es imposible! No, ahora nada es imposible, porque con el nuevo curso intensivo FAT de Sergio Dentis vas a poder resolver todos los problemas de una guardia en un cursito de 949 clases.
de luz. Te auscultamos, repitan crecer las bases, quitadas las yugulares, y en el electrón su presente. Quiero darte mi trato se aspirina y programarte la geografía, si puede ser el día. Te infartaste porque te hiciste loco. Quiero pasarte puro de a poco y vigilar el potasio. Te internaste en la unidad coronaria, donde pasaste una buena semana. Hoy vino a verte tu hermana. Cuando vayas de nuevo para tu casa, quiero enseñarte a cuidarte, la prevención secundaria. Quiero darte y aspirina, beta bloqueante sin pastina, todo la sobrevida. Te infartaste porque te hiciste loco. Quiero pasarte puro de a poco y vigilar el potasio. Quiero darte mis sueños, mientras tú seas aspirina y programarte la geografía, si puede ser el día. Te infartaste porque te hiciste loco. Quiero pasarte puro de a poco y vigilar el potasio. Con esto rindió el final el chico. A alguien no le quedó claro que son nitrato y aspirinas, ¿no? El de blanco y el de amarillo son dos flacos que, bueno, se habían... los conocí en un curso que hice en Brasil, un curso de investigación. Y después me pasaron ese video, ¿no? Yo no puedo creer. En realidad ya eran médicos cuando hicieron el curso conmigo. Y me dijeron, no, hicimos este curso de cosas. Y tienen otro video, no me acuerdo qué era. ¿Dónde me inscribo en el curso? Ciencias cardíacas, ¿qué? ¿A dónde me inscribo en el curso? No, en realidad el curso era de investigación, un curso que hicimos, pero ellos, como te dije, se habían recibido hacían tiempo, un par de años nomás, y me dijeron, no, nosotros hicimos estos videos cuando éramos los estudiantes, increíble, tenés que estar al pedo. Toda la producción. Así que bueno. Pasar de furo de a poco es bueno. Bueno. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta. Bastante claro. Con el video. Es largo, obviamente. Hicimos un. ¿Cómo? Con el video estamos. Pásanos el link. Hicimos. Ahí se lo paso. Hicimos un repaso así. Súper rápido, pero bueno.
Ahora les paso el link del video ese.